Geometría, clase número 5, quinta parte de curvas, corresponde a triedro de Frenet y el concepto de torsión. Muy bien, ya habíamos definido en la clase anterior al vector curvatura. Habíamos visto que el vector curvatura tenía la dirección que era siempre perpendicular a la recta tangente y por lo tanto al vector tangente unitario. Si nosotros tomábamos el vector curvatura y lo normalizábamos, obteníamos lo que habíamos llamado el vector normal unitario a la curva en un punto, por supuesto. Es decir, que si nosotros teníamos una parametrización natural, como es el caso que yo estoy considerando, el vector tangente, la derivada de la parametrización me da el vector tangente unitario y el vector normal unitario era la derivada segunda de la parametrización, que es el vector curvatura, dividido el módulo de la derivada segunda, que es también lo que habíamos llamado curvatura, ¿no? Arriba tenemos el vector curvatura, debajo tenemos la curvatura. Al dividir al vector curvatura en su módulo, obtenemos un vector que tiene la misma dirección, pero que tiene norma igual a 1, que tiene módulo igual a 1. Bien, consideramos un tercer vector ahora, que es perpendicular a estos dos, al vector tangente unitario, al vector normal unitario, y que también va a ser unitario. Y si nosotros consideramos esos tres vectores, vamos a conformar una base de R3 que tenga la particularidad de estar formada por tres vectores unitarios, recordemos que eso se llama una base normal, y que además sean perpendiculares 2 a 2, es decir, una base ortogonal. Entonces, con esos tres vectores formamos una base ortonormal de R3 en cada punto de la curva, dado que la parametrización que nosotros estudiamos le pedimos regularidad, tiene vector tangente unitario, tiene vector normal unitario y por lo tanto va a tener el tercer vector que van a conformar esta base ortonormal que nuevamente existe para cada punto de la curva. Bien, ese tercer vector se llama vector binormal a la curva en un punto f de S sub 0, porque estamos hablando en este caso de una parametrización natural, y lo definimos sencillamente como el producto vectorial entre t y n. Recordemos que si nosotros multiplicamos vectorialmente dos vectores unitarios, me da un vector unitario, y que además la dirección obtenida del producto vectorial es perpendicular a los vectores que estoy multiplicando. Entonces, estos tres vectores, el vector t, el vector tangente unitario, el vector n, el vector normal unitario, el vector b, el vector binormal unitario, conforman lo que se llama el triedro móvil de Frenet. ¿Por qué triedro móvil? Bueno, porque existe en cada punto de la curva. Entonces, a medida que el punto se desplaza por la curva, también lo hacen los tres vectores. Vamos a ver esto en un gráfico. Bueno, esta es una curva arbitraria, acá está la parametrización, si es una curva que no tiene eh, ninguna particularidad especial. Tomamos un punto sobre la curva viene parametrizada acá por el parámetro T. Esta no está dada por longitud de arco, pero a modo de explicación geométrica no importa. Sabemos que esta parametrización tiene una dirección tangente. Esa dirección tangente, si nosotros la normalizamos, obtenemos el vector tangente unitario, ¿no? Tiene la dirección tangente a la curva en cada punto. Bien, yo acá no tengo el vector curvatura, pero sí ya tengo el vector curvatura normalizado, que es ese vector verde, que es el vector normal, que es tangente a la dirección del vector tangente unitario. Dije tangente. Este vector verde es normal, es perpendicular a la dirección del vector rojo, ¿no? Es perpendicular a la recta tangente. Bueno, ese vector es el vector normal unitario. Al realizar el producto vectorial entre t y n, obtenemos el tercer vector, que es ese vector que está ahí, que es el vector binormal. Ese tercer vector, el azul, el vector binormal, conforma entre los tres una base de R3, una base ortogonal y normal de R3, una base ortonormal. Bueno, esos tres vectores se denominan el triedro de Frenet y también se lo conoce como el triedro móvil porque existen punto a punto. A medida que me desplazo sobre la curva, los vectores hacen lo propio. Se desplazan sobre la curva. Muy bien, volvamos.
Bien. De la misma manera que el vector tangente unitario determinaba una recta y un plano, esto lo habíamos visto hace 2 clases, me parece recordar, el vector tangente definía la recta tangente, la recta que pasa por el punto en el cual yo estoy parado y tiene la dirección del vector tangente, y también define el plano normal, que es el plano que es perpendicular al vector tangente, o sea que tiene el vector tangente como vector normal director, y pasa por el punto en el cual estoy posicionado. Ocurre exactamente lo mismo con los otros dos vectores. El vector normal define una recta y un plano, que se llaman la recta normal y el plano rectificante. Y el vector binormal define también una recta y un plano, que se llaman el vector binormal y el plano osculador. Vamos al dibujo anterior para ver esto en el ejemplo. Ahí nos paramos en ese punto. El vector rojo es el vector tangente, define a la recta tangente y define el plano normal. Como el vector azul y el vector negro, el vector verde, que son el vector normal y el vector binormal, son perpendiculares al vector rojo, están en el plano. ¿Mm? Y eso ocurre en todos los puntos de la curva. Al desplazarse el vector rojo, se desplaza la dirección de la recta y el punto por el que pasa, porque se mueve el punto, y también cambia el plano, ¿no? Ese es el plano normal. Apago el plano normal. Bien, el vector normal, que es el vector verde, define la recta normal, tiene la dirección del vector verde, del vector normal. Tenemos en rojo la recta tangente y el verde, en verde la recta normal. Y define un plano, voy a apagar la recta tangente, un plano que tiene que pasar por el punto ahí prendido en rojo y ser perpendicular al vector verde y, bueno, estar en ese punto. Ese plano es el que se llama el plano rectificante. El plano rectificante es perpendicular al vector verde, al vector normal, y contiene al vector rojo, al tangente, y al azul, al binormal. Bueno, por último, vuelvo a prender la recta tangente. El vector binormal, que es el azul, define la recta binormal, y ahí tenemos la posición de los nuevos ejes coordenados si yo midiese la curva en términos de la base del triedro normal. Si yo hiciese un cambio de base, ¿no? O una transformación lineal en el sentido algebraico, y tomase como nueva base el triedro móvil de Frenet, bueno, esos serían mis nuevos ejes rojo, verde y azul, en lugar de los coordenados que están ahí abajo. Eso ocurre punto a punto. Bueno, apago la recta normal, apago la recta tangente, me quedo con la recta binormal, y el vector azul define un plano que va a ser perpendicular al vector azul y va a contener al tangente y al normal, al rojo y al verde. Ese es el plano osculador. Nuevamente, se desplaza con el punto. Tenemos las tres rectas y los tres planos: el plano normal, el plano rectificante y el plano osculador. Muy bien, volvamos. Bien, los vectores, ¿sí? Los tres vectores son independientes de la parametrización. A lo sumo se puede modificar su sentido, ¿no? Como habíamos visto en ese ejercicio donde el vector tangente tenía siempre la misma dirección, pero según cómo recorríamos la parametrización podía variar su sentido. El vector normal siempre tiene la misma dirección, y el vector binormal, al venir definido por el tangente y el normal como producto vectorial, puede alterar su sentido. Pero las direcciones de los tres vectores es independiente de la parametrización. Bien, todo lo que vimos hasta ahora, el repaso de fórmulas y cómo obtuvimos el vector tangente, el normal y el binormal, son fórmulas que provienen de una parametrización dada por longitud de arco, que, como se habló en la clase pasada, si bien existe siempre, es un proceso algebraico cuando menos engorroso. Entonces lo que me interesa es ver cómo obtengo el triedro a partir de una parametrización que sea regular, sin tener que reparametrizar por longitud de arco.
Entonces, si nosotros tenemos una parametrización f de t regular, sabemos que existe una reparametrización que voy a llamar G, en este caso, una reparametrización dada por longitud de arco, tal que exista el cambio admisible de parámetro t de s igual a s, donde si yo hago f compuesto con t de s, obtengo G, ¿no? Si f es de t y t es función de s, si t lo sustituyo por t de s, me queda f de t de s, es decir, f compuesto con t. Esa es la reparametrización de longitud de arco. Esa es la curva, la misma curva, pero mediante una parametrización que satisface las fórmulas anteriores. Algunas equivalencias que ya habíamos visto nosotros era cómo calcular el vector tangente. Habíamos visto que en la parametrización por longitud de arco la derivada directamente me da el vector tangente, pero si la parametrización no es por longitud de arco, me da la dirección, pero hay que normalizar. ¿Sí? Me daba la dirección, ¿sí? La dirección del vector derivado es la misma, siempre, sin importar cómo sea la parametrización, pero si es natural ya tiene norma 1 y si no es natural, no, entonces hay que normalizarlo, dividirlo por su norma. Esta es una equivalencia que nosotros tenemos. Quiere decir que podríamos asociar a la derivada de g en función de s con la derivada de f en función de t dividido su norma, porque los vectores son iguales en el mismo punto. Bien, habíamos visto también que el vector curvatura, que en una parametrización por longitud de arco es la derivada segunda, habíamos hecho todo un desarrollo algebraico para llegar a esta fórmula, que bueno, acá la traemos, no lo volvemos a desarrollar, pero está en la clase anterior. Esto sería una forma de calcular el vector curvatura a partir del parámetro t. Pero hay una equivalencia entre la derivada segunda de s y toda esta fórmula que está acá. Muy bien, repasamos recién y vimos en la clase pasada que si yo normalizo el vector curvatura, que es la derivada segunda, es decir, divido al vector curvatura por su norma, por su módulo, me da el vector normal unitario. Si el vector curvatura, como es la derivada segunda de g dividido el módulo en la derivada segunda de g, me da el vector normal en una parametrización dada por longitud de arco. Y vimos que en una parametrización por longitud de arco, el vector binormal es el vector tangente, producto vectorial, el vector normal unitario. Bueno, me interesa ahora trabajar con estas fórmulas, estas dos que me quedan, porque ya sé cómo calcular el vector tangente, me falta cómo calcular estos dos vectores a partir del parámetro t. Bueno, sabemos que el vector curvatura tiene la misma dirección que el vector normal. Si eso lo sabemos, porque el vector curvatura es la derivada segunda. Al dividirlo por un escalar, mantiene la dirección. Y el vector curvatura no importa si lo obtengo a partir de S o a partir de K. Si eso es indistinto, tenemos siempre la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa con el vector curvatura respecto al vector binormal? Si el vector normal es perpendicular al vector binormal y el vector curvatura es paralelo al vector normal, entonces el vector curvatura y el vector binormal tienen que ser ortogonales. Su producto escalar tiene que ser cero, que es lo que está expresado acá. El vector curvatura y el vector binormal tienen que ser perpendiculares. Muy bien, acá vemos que lo que nosotros recordamos es que el vector curvatura, este naranja está chiquito porque la curva en ese punto tiene poca curvatura, pero ahí vemos que el vector naranja crece, donde la curva se enrula más, donde la curva más se separa de su recta tangente, mayor curvatura tiene, ¿no? Ahí tiene, parece ser un punto de mucha curvatura, ahí se tiende a rectificar, y ahí tiene curvatura más grande nuevamente. Bueno, vamos para ahí. Ahí vemos que ese vector curvatura va a tener siempre la dirección del vector normal. Sin importar en qué punto yo esté, el vector curvatura tiene la dirección del vector normal. Entonces, dado que el vector normal es perpendicular al vector binormal, el vector curvatura, que tiene la misma dirección que el vector normal, también es perpendicular en todos los puntos. Muy bien, eso es lo que eso es lo que estamos utilizando acá. El vector curvatura es perpendicular al vector binormal. Por lo tanto, su producto escalar tiene que ser cero.
Y como decía recién, no importa si el vector curvatura lo obtengo a partir de esta fórmula o a partir de esta fórmula. El resultado es el mismo vector. El vector curvatura en un punto es siempre el mismo. Entonces, si en lugar de poner la derivada segunda de g acá, pongo toda esta expresión, esto tiene que ser cierto aún. Bien, dividamos esta resta del numerador en dos expresiones, ¿sí? Si hacemos distributiva del módulo de f' a la cuarta, miembro a miembro, o término a término, y tenemos en cuenta la componente vectorial, porque acá arriba tengo un módulo dividido un módulo por un vector, ¿no? Entonces, todo esto que está acá es un vector, pero lo que está delante del punto es un número es un escalar. La parte vectorial es la derivada segunda, menos. Esto es un producto escalar, así que da como resultado un número. Al dividirse por un módulo, me da como resultado un número. Y la parte vectorial es f' de t. F' acá es la parte vectorial y f segunda de t es la parte vectorial acá. ¿Qué estoy queriendo decir? Que este vector tiene la dirección de la derivada segunda. Y este vector tiene la dirección de la derivada primera. Hacemos distributiva del producto escalar con b, y el escalar va a salir del producto escalar. Recuerden que los escalares hay como una homogeneidad en el producto entre un escalar y un vector, lo puedo extraer del producto escalar. También simplifico acá el módulo al cuadrado sobre el módulo a la cuarta, simplifico y me queda este producto. Y de este lado extraigo el escalar del producto entre escalares y me queda el producto escalar entre f' y b. F', acá arriba lo vemos, es paralelo al vector tangente. Vamos al gráfico. Apago el vector curvatura, apago el vector binormal. Ese es el vector derivado. Este es el vector derivado, que no coincide en todos los puntos con el vector tangente unitario. La derivada cambia su longitud. El vector tangente unitario no, pero tienen la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa? Apago el vector tangente unitario, que es el rojo más clarito. La dirección de la derivada es perpendicular al vector binormal. Entonces, este producto escalar me va a dar 0. Y por lo tanto, todo este término se va y me quedo solamente con esta parte. Esto es un número. El módulo de la derivada no puede ser 0 porque la parametrización es regular. Así que esto es un número. Para que este producto entre un número y un producto escalar de dos vectores sea 0, como esto no puede ser 0, está obligado a ser 0 el producto escalar. ¿Qué significa que el producto escalar entre la derivada segunda y b sea 0? Significa que el vector derivada segunda es también perpendicular al vector binormal. Ese es el vector binormal. Y todos los vectores que sean perpendiculares al vector binormal están en el plano osculador. El plano osculador es perpendicular al vector binormal. Entonces, en ese plano tiene que estar la derivada primera, que está por tener la dirección del vector tangente, y está también la derivada segunda. Que ojo, que la derivada segunda coincide con el vector normal solamente si la parametrización es por longitud de arco. Como esta parametrización no está dada por longitud de arco, el vector normal, que es el verde, no coincide en dirección con la derivada segunda, que es el violeta. ¿Lo ven? Sin embargo, apago el vector verde para no confundir. Tanto la derivada primera como la derivada segunda están en el plano osculador, en todos los puntos de la curva. Y además de estar ambos en el plano osculador, los dos, la derivada segunda y la derivada primera, lo que sabemos es que son dos vectores linealmente independientes del plano osculador. Entonces, si yo hago el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda, eso obliga, por propiedad del producto vectorial, a ser perpendicular tanto a la derivada primera como a la derivada segunda. Y como la derivada primera y la derivada segunda forman una base del plano, por ser dos vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión 2, eso quiere decir que el vector resultante de este producto vectorial es perpendicular al plano. Y si es perpendicular al plano, tiene la dirección del vector binormal.
Volvamos al dibujo. Apago ahí. Apago el vector binormal. Tengo el vector bordó y el vector violeta. El bordó es la derivada primera, el violeta es la derivada segunda, y ese vector verde, clarito, es el producto vectorial. Que cambia, por supuesto, porque cambian esos vectores, no son constantes. Entonces cambia su longitud. Pero siempre mantiene la dirección perpendicular a ambos y por lo tanto perpendicular al plano osculador. Si es perpendicular al plano osculador, ese vector verde clarito tiene la misma dirección que el vector binormal, que es ese vector azul. Fíjense que en todos los puntos tienen la misma dirección. Lo que no tienen, voy a apagar, voy a apagar, voy a apagar el plano. Lo que no tienen es el mismo módulo. Pero si el vector verde tiene la dirección del vector azul, me bastaría con normalizarlo para poder, de alguna forma, y entre comillas, transformarlo en el vector azul. Entonces, quedamos con esto acá abajo, dado que este producto vectorial, que es el vector verde clarito que estaba recién en el dibujo, tiene la dirección del vector B, si lo normalizo, obtengo el vector binormal, pero ahora calculado a partir del parámetro t. Y ahí tengo una forma de calcular el vector binormal en función del parámetro t, sin la necesidad de reparametrizar por longitud de arco. Ahora, tenemos definido acá que B es t por n. Y bueno, esto, el producto vectorial yo puedo componer miembro a miembro, ¿no? Entonces, mientras yo no altere el orden cíclico del producto vectorial, esto se mantiene. Mucha vuelta para decir que n en función de t lo puedo calcular como, acá tenemos un error de tipeo, como b en función de t por t en función de t. B en función de t y t en función de t. Entonces, ¿qué cambia con respecto a la parametrización regular? Una parametrización dada por un parámetro regular que no sea por longitud de arco. Bueno, que voy a calcular el vector t, después el vector b, y una vez que tenga el vector b, puedo hacer el producto vectorial entre b y t y que me dé el vector normal. Ahí tengo los tres vectores del triedro de Frenet, pero calculados a partir de una parametrización regular. Bueno, ejemplo de todo esto, vamos a tomar una curva que ya estuvimos utilizando hasta ahora en varios ejemplos, como para abreviar la parte analítica. Es la curva hélice, la curva del tornillo, y en la clase pasada habíamos tomado este punto y habíamos calculado sobre este punto la curvatura. Entonces, habíamos calculado que el parámetro t tenía que ser pi para que la parametrización me lleve a este punto. Es decir, habíamos igualado componente a componente al punto pedido y habíamos despejado el parámetro. Habíamos calculado la derivada primera, la derivada segunda, los habíamos evaluado en pi y habíamos hecho el producto vectorial evaluado en el punto pi. Habíamos calculado la norma, el módulo de la derivada primera y el módulo del producto vectorial. ¿Por qué? Porque la curvatura, recordemos que utilizaba en su fórmula el módulo del producto vectorial y el módulo de la derivada primera. Bien, todo esto lo calculamos en la clase pasada. ¿Qué me pide ahora hallar el triedro de Frenet? Bueno, el triedro de Frenet lo tenemos que obtener a partir de esta parametrización que tiene parámetro t, parámetro regular. Entonces, sabemos que el vector tangente unitario es la derivada normalizada, la derivada dividido su módulo. Bien, acá la derivada ya la tenemos, ya lo evaluamos, es menos 1,01, el módulo es raíz cuadrada de 2, afectamos componente a componente y racionalizamos. El vector tangente unitario en el punto pi tiene estas coordenadas. Hay que corroborar, o digamos, podemos corroborar que el vector tangente unitario efectivamente tenga norma 1, porque si este vector no tiene norma 1, hay algo que evidentemente está mal. En un parámetro natural vimos que después el proceso siguiente para calcular el triedro es ir al vector binormal, que se obtiene a partir del producto vectorial y su módulo, el módulo del producto vectorial. Bueno, esto ya lo calculé, así que lo único que hago es reemplazar. El producto cruz me dio menos 1, 0, menos 1, y el módulo del producto vectorial es raíz cuadrada de 2. Casualidad que estos dos ya se han dado iguales, no tienen obligación de dar siempre lo mismo.
Bueno, también distribuimos componente a componente y racionalizamos, siempre. Bueno, vimos que el vector normal unitario se obtiene a partir del producto vectorial entre el vector binormal y el vector tangente. Ojo, acuérdense que el producto vectorial es anticonmutativo. No da lo mismo B por T que T por B. Entonces, acuérdense de que invertimos el orden cíclico. Nosotros acá es B por T. Bueno, B por T, producto vectorial, B en la segunda fila, T en la tercera fila. Resolvemos este determinante, da el vector normal en pi 0, 1, 0. ¿Qué tenemos que corroborar para al menos garantizar que no está mal? Que los tres vectores tengan norma 1 y que sean perpendiculares entre sí, que T y B sean perpendiculares, si hago su producto escalar me va a dar 0, que T y N sean perpendiculares, el producto escalar va a dar 0, y B y N sean perpendiculares, el producto escalar da 0. Así que los tres vectores acá que he obtenido son el triedro de Frenet en la curva hélice en un punto determinado. Vamos a verlo en el gráfico. Bueno, esta es la parametrización, este es el mismo ejercicio o el mismo dibujo que usamos. El punto es cuando el parámetro era pi, así que lo voy a llevar a, o al menos aproximadamente, a 314. Ahí, ese es el punto donde yo estoy trabajando, y ahí calculé el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Yo lo estoy dibujando acá, ¿no? Las coordenadas, en realidad lo que obtenemos acá son las componentes vectoriales, y acá lo estoy dibujando en el punto, ¿no? Lo estoy dotando de coordenadas. Pero esos son los tres vectores del triedro de Frenet en el punto f de pi. Bueno, avancemos. Definimos torsión, o empezamos el largo proceso para definir torsión. De la misma manera que cuando estudiamos el vector tangente variando respecto a la curvatura, respecto a la curva, obtenemos el concepto de curvatura, es decir, a ver, vamos al dibujo. Bueno, acá tenemos, a ver, el vector curvatura, el vector tangente es este. Si yo estudio la variación del vector tangente respecto al parámetro, estoy estudiando qué tanto se separa esa curva de su recta tangente. Mientras más separado esté de su recta tangente, más curvatura hay. El vector curvatura, mientras más pegado, mientras más rectificado ahí, por ejemplo, mientras más rectificada esté la curva, mientras más pegada a su recta tangente esté, menor curvatura hay. Recordemos que la curvatura es la longitud de ese vector. Entonces, cuando yo lo llevo a un punto donde se enrula más, ahí, por ejemplo, que se separa mucho más de su recta tangente, ¿no? Tiene mayor curvatura. El estudio de la variación de la derivada respecto al parámetro, de la función respecto al parámetro, me da la derivada y eso me indica la curvatura, cómo varía el vector respecto de el parámetro. Bueno, si hago el mismo estudio, pero respecto al vector B, es decir, cómo se mueve el vector B respecto del parámetro, obtengo lo que se suele llamar segunda curvatura o torsión, ¿sí? Primera curvatura, segunda curvatura, es un poco más incómodo que curvatura y torsión. Bueno, esta torsión es también una medida de qué tan enrulada esté la curva, pero en lugar de medirla respecto a la recta tangente, la medimos respecto del plano osculador. Vamos al dibujo nuevamente. Voy a apagar los vectores, el vector curvatura, el vector tangente, y la pregunta acá sería, la curvatura está relacionada con qué tan separada está la curva en cada punto de esa recta. Pero la torsión, voy a prender el plano osculador, recordemos que el plano osculador depende del vector B. La pregunta de la torsión viene dada por qué tanto se levanta la curva de ese plano. Ven que la curva no está toda en el plano, no está contenida en el plano. Si estuviese contenida en el plano, sería una curva dibujada en un plano y es lo que llamamos curva plana. Pero esta curva no es plana. El plano osculador se modifica punto a punto. Por lo tanto, la curva no es plana. Bueno,
¿dónde son los puntos donde la curva está más separada de su plano osculador? Ahí vemos que está, en cierta medida hay una separación. Ahí pareciera estar menos separada, ¿ven? Pareciera levantarse menos del plano osculador. Y si me voy arrimando a, por ejemplo, ahí está mucho más separada de su plano osculador. Voy a apagar la recta tangente porque por ahí confunde, pero ven que está como más, se levanta más rápido del plano osculador. Bueno, esa medida es la torsión, que acá está representada por la letra tau griega, así como kappa es curvatura, tau es torsión. Bueno, acá podemos apreciar, yo ya tengo hecho el cálculo, los valores de la torsión, ¿no? Ahí 0,62 tiene mayor torsión que, por ejemplo, ahí 0,07. ¿Eh? Ahí está como más pegada a la curva. Hay que mirarlo acá, ¿no? Alrededor del punto. Que ahí. Hay que mirarlo alrededor del punto. Mientras más rápido se levante el plano osculador, mayor torsión va a tener. Bueno, ¿qué habíamos visto nosotros? Que el vector binormal, en una parametrización por longitud de arco, se define como el vector tangente por el vector normal de manera vectorial. Entonces, si yo quiero estudiar cómo varía el vector binormal respecto a la curvatura, respecto al parámetro, digo, lo que tengo que hacer es derivar. O sea, la derivada de B respecto de S es lo que yo estoy buscando. Es la variación del vector respecto al parámetro. Entonces, derivo. La derivada de un producto se aplica regla de producto, el vector tangente derivado por el vector normal sin derivar, más el vector tangente sin derivar por el vector normal derivado. Bueno, T' y N tienen la misma dirección. Eso lo sabemos de cuando estudiamos curvatura. Recordemos que el vector tangente es unitario, así que su derivada es perpendicular. Entonces, la derivada del vector tangente, que era el vector curvatura, ¿sí? La derivada del vector tangente es el vector curvatura, tiene la dirección del vector normal, porque cuando yo normalizo el vector tangente, el vector curvatura, digo, me da el vector normal unitario. Y el producto vectorial entre dos vectores paralelos es 0. Así que toda esta parte se va y me quedo solamente con esto. Muy bien. N también es un vector unitario. Entonces su derivada, N', tiene que ser también perpendicular al vector N. Vamos al dibujo un segundo. Ese era el plano osculador. Yo tengo el vector n. Cuando lo derive, su derivada tiene que ser perpendicular. Entonces, si es perpendicular, está contenido, digo, en el plano rectificante. ¿Sí? La derivada de un vector de norma 1 es perpendicular al vector. Y como este plano contiene a todos los vectores perpendiculares al vector normal, tiene que contener a la derivada del vector normal. Tiene que andar por ahí. El vector normal, el plano rectificante, contiene al vector t y al vector b. El vector t y el vector b están siempre en el plano rectificante porque por definición y por construcción son perpendiculares al vector verde. Así que están ahí. Entonces son base del subespacio vectorial del plano rectificante. Cualquier vector que esté sobre este plano se tiene que poder expresar como una combinación lineal del vector rojo y el vector azul. Entonces digo que el vector n' es un alfa por el vector t más un tau, acá haciendo un pequeño spoiler, el tau multiplicando al vector binormal. Un alfa por el vector b más un tau, un escalar, por el vector binormal. Muy bien, el vector binormal, entonces, volviendo hacia acá arriba y sustituyendo el vector tangente, el vector binormal derivado, estoy sustituyendo, dije tangente, estoy sustituyendo el vector n' por esto que deducimos acá. ¿Sí? Acá sustituyo esto. Entonces me queda que el vector b derivado es el vector tangente por toda esta expresión, producto vectorial. Distributiva del producto vectorial, los escalares por homogeneidad salen del producto vectorial, y acá me queda el producto vectorial entre t y t. Producto vectorial entre un vector y sí mismo es el vector nulo, así que toda esta parte se va y me queda esto, ¿no? Por definición, el vector t por el vector b me da el vector n, ¿no? Recordemos que acá, ¿no? T por n da b, t por n da b, n por b da t, y me falta uno. T por b da n, ¿no? T por n da b, b por
n da t y n por t da b. Ahí están los tres productos, ¿no? Siguiendo el orden cíclico. Entonces, como t por b da n, sustituyo acá t por b por el vector normal. Entonces, ¿qué sabemos? Que el vector b' tiene la dirección del vector normal. Pero además, si yo multiplico miembro a miembro por el vector normal acá, si yo multiplico miembro a miembro por el vector normal, como tiene norma 1, vector normal por vector normal, producto escalar, me va a dar 1. Entonces puedo despejar tau. Tau es el producto escalar entre el vector binormal derivado y el vector normal. Bueno, ahora bien, tau, el escalar tau, dado que el vector binormal, el vector normal, cambian punto a punto, salvo que sea una recta, si no, estos cambian punto a punto, la función tau, o el escalar tau, es precisamente una función de S, ¿no? No lo expliqué muy bien. Este vector es variable, depende del punto en el cual yo estoy, y este vector también. Entonces su producto escalar cambia respecto del punto en el que estoy parado, y el punto en el que estoy parado depende de S. Entonces tau es función de S. Tau varía al variar el parámetro S. Vamos a venir acá arriba ahora y lo que vamos a analizar es cuánto me da n'. Ese es el análisis al que quiero llegar yo. Bueno, definimos a n como, lo habíamos hecho antes esto, ¿no? El vector curvatura normalizado y el vector curvatura en una parametrización por longitud de arco es la derivada segunda. Entonces esto ya lo sabíamos. La derivada entonces hay que hacer regla de derivación del cociente. El numerador derivado es la derivada tercera por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del módulo, que ya habíamos visto la fórmula de cómo se calcula esto, ahora simplemente la vamos a utilizar, sobre el cuadrado del denominador. Bien, la fórmula de la derivada era la derivada del módulo de un vector es el vector por su derivada dividido el módulo del vector. Entonces acá me queda la derivada segunda por la derivada de la derivada segunda, que es la derivada tercera, sobre el módulo. Ajustemos todo esto de manera algebraica o como está resuelto acá, distribuyamos el denominador. Acá en la primera parte se va a simplificar el módulo con el módulo, me va a quedar la derivada tercera dividido el módulo, y de este lado todo esto da un escalar, que al dividirse por este módulo me queda el módulo al cubo, y la parte vectorial o la dirección me la da la derivada segunda. Quiere decir que n' es la resta de dos vectores, uno tiene la dirección de la derivada tercera, y otro tiene la dirección de la derivada segunda. Bueno, eso lo vamos a sustituir en la fórmula que habíamos marcado con la flecha en la diapositiva anterior. B' era t por n'. Bueno, ahora tengo n' acá. Entonces, puedo sustituir n' y además sé que t es la derivada primera de g. ¿No? Por definición, como es una parametrización dada por longitud de arco, la derivada de g es el vector tangente. Esto es producto vectorial. Hagamos distributiva de ese producto vectorial. Me queda este escalar acá del denominador, sale el producto vectorial, afecta o opera al resultado. Me queda el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada tercera. Del otro lado, en la resta, toda esta parte escalar sale del producto vectorial y me queda el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda. Pensemos en esto. Esto tiene la dirección del vector tangente. Esto tiene la dirección del vector curvatura, es decir, la derivada del vector normal. Estos dos que están acá, ¿sí? Tienen uno la dirección del vector tangente y otro la dirección del vector normal. Esto lo vamos a sustituir en la fórmula de la curvatura. B' por n, producto escalar, es tau. Entonces, tengo B' acá y tengo n acá. No, acá arriba. N y B' para poder obtener una fórmula de la torsión. Bueno, todo lo que está entre corchetes es B', esto que está acá arriba, y este producto acá es N. Ahí. Tenemos que hacer ahora la distributiva del producto escalar. Me quedo con esto y seguimos ahí arriba. ¿Sí? Acá puse tau de S, indicando o recordando que tau es función de S porque depende del punto en el cual yo estoy parado. Acá hacemos la distributiva, me queda el producto vectorial entre estos dos que me da un vector, producto escalar, la parte vectorial, acá la dirección, que es la derivada segunda,
Y al hacer la distributiva, módulo por módulo, me da módulo al cuadrado. La resta, todo este escalar, al multiplicarse por este escalar, me queda el módulo a la cuarta y me queda derivada primera por derivada segunda, producto vectorial, por derivada segunda, otra vez. Ahora, ¿qué recordamos de las propiedades del producto vectorial? Que el resultado de este vector es perpendicular a G y a G segunda. Y si yo hago el producto escalar entre un vector y un vector perpendicular, me da 0. Entonces este producto mixto da 0. Repito, el producto vectorial entre G' y G segunda es perpendicular a G segunda. Por G segunda, 0. Toda esta parte se va y esta me queda. Bueno, derivada primera por derivada tercera por derivada segunda, enroquemos estos dos, derivada segunda y derivada tercera, invertimos el orden cíclico, cambia de signo el producto mixto. Y ahí tenemos la fórmula de la torsión. ¿Por qué me quedo con esto invertido? Bueno, porque derivada primera por derivada segunda, fíjense que este producto vectorial es muy probable que ya lo tengamos resuelto porque hayamos estudiado, por ejemplo, la curvatura, o al haber calculado el vector binormal, este producto vectorial ya lo tenemos. Entonces es mucho más práctico que la fórmula quede en este sentido. Y ahí tenemos fórmula de torsión. ¿Cuál es el problema de esta fórmula? Que está dada para parametrizaciones por longitud de arco. Y a mí me interesa que las fórmulas sean para parámetros naturales. Entonces tenemos que pasar esta fórmula a parámetro t. Esta es una diapositiva anterior y nosotros teníamos la equivalencia marcada en esta página cuando llegamos a esta conclusión, que el vector tangente es la derivada primera. ¿Sí? El vector tangente es la derivada primera en longitud de arco. Y la derivada segunda, que es el vector curvatura, es todo esto. Entonces fíjense que tengo una equivalencia entre la derivada primera de G y todo esto que está acá, ¿no? A ver, lo digo mejor. La derivada primera de S, de G en función de S, es equivalente a esto en parámetro t. Como este vector t y este vector t son iguales, esta derivada es igual a todo esto. Por otro lado, el vector curvatura que está acá es igual al vector curvatura que está acá. Este vector curvatura es la derivada segunda y este vector curvatura es toda esta fórmula. Entonces la derivada segunda es igual a todo esto. Nos vamos a quedar con la equivalencia de la derivada primera igual a esto y la derivada segunda igual a todo esto. Volvemos y marcamos esas dos equivalencias que dije recién. Bien, ¿por qué? Porque quiero respetar esta fórmula y en esta fórmula sustituir la derivada primera por esto, la derivada segunda por todo esto. Tendré que calcular la equivalencia de la derivada tercera y tendré que calcular la equivalencia del módulo de la derivada segunda. Pero por ahora calculemos G' por G segunda en función de t. Hay que hacer el producto vectorial entre estos dos. Para hacer ese producto vectorial, primero distribuyo acá el denominador, la norma, el módulo a la cuarta, simplifico acá, el cuadrado con la cuarta, me queda el cuadrado, acá no. Pongo adelante la parte escalar y me quedo con la dirección atrás porque como vamos a hacer un producto vectorial, me interesan las direcciones, la parte vectorial. Esto tiene la dirección de f' de t y esto tiene la dirección de f segunda. Ahora sí, producto vectorial entre esto y esto, ahí, esto y esto, distributiva del producto vectorial, esto con esto, menos esto con esto. Vamos a juntar toda la parte escalar adelante y prestamos atención a cuáles son los vectores que se están multiplicando. Acá esto por esto me da el módulo al cubo y la parte vectorial es derivada primera por derivada segunda. Acá la parte escalar es todo esto que se multiplica por este módulo, me queda el módulo a la quinta, y el producto vectorial es entre la derivada primera y la derivada primera. Producto vectorial entre un vector y sí mismo, 0. Toda esta parte se va, me queda esto. Muy bien, acá tengo resuelto ahora cuánto da G' en S por G segunda en S, pero en T. Con esta fórmula puedo sustituir esta parte de la torsión en S y al menos ya tengo una parte resuelta. Tomo nota de esto, lo vamos a tener que sustituir. Bueno, ¿qué quiero ahora? La derivada tercera. Bueno, esta es la equivalencia que usamos en la diapositiva anterior, la derivada segunda. Tengo que derivar la derivada. Ahora, ojo, yo derivo miembro a miembro, pero tengo que derivar en función de S. No puedo derivar de un lado en función de S y del otro en función de T. Si yo derivo los dos lados con el mismo parámetro. Del primer lado, si derivo G
En función de S me queda G tercera, ¿no? Que es lo que yo quiero calcular. Del otro lado tengo que hacer regla de la cadena. Derivo todo esto en función de t por la derivada de t en función de s, y después derivo todo esto en función de t por la derivada de t en función de s. Bueno, algunas equivalencias que vamos a hacer. Primero, acá dentro del paréntesis tengo que derivar por regla de cociente. La derivada de f segunda derivado es la derivada tercera, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el módulo derivado. Pongo la tilde de derivado, no los voy a derivar porque no me va a hacer falta, van a ver, pero marcamos ahí la tilde de derivado sobre el cuadrado del denominador. Y ya habíamos visto que la derivada de t en función de s es 1 sobre el módulo de la derivada. Esto hicimos la deducción cuando vimos longitud de arco. Si no, vayan un par de clases para atrás y revísenlo. Todo esto es por regla de producto, ¿no? Es toda esta expresión derivada por f' sin derivar, más toda esta expresión sin derivar por f' derivada me da f segunda, por la derivada de t en función de s, que nuevamente es 1 sobre el módulo de la derivada. Bueno, acá, ¿qué hacemos? Hacemos las distributivas correspondientes. Acá distributivas del módulo para cada uno de estos dos y distributiva de este que viene hacia acá adentro. Es como si yo distribuyese el módulo a la quinta, ¿no? Porque lo traigo para acá, lo distribuyo para los dos. Multiplico el módulo a la cuarta por 1, módulo a la quinta, distribuyo. Con este se simplifica y me queda la derivada tercera sobre el módulo al cubo, porque en el cuadrado arriba, a la quinta abajo, me queda el cubo. Después es toda esta parte derivada sobre el módulo a la quinta por la dirección de la derivada segunda. Si me interesan, acuérdense que en esta parte me interesan las direcciones de los vectores, no tanto los escalares. Bueno, vamos hacia acá adentro. Ahora hay que hacer todo este número derivado por este 1 sobre el módulo, por la dirección de la derivada. Dejo la tilde, no voy a derivar esto. ¿Sí? Dejamos la tilde ahí, me queda esta dirección dividido este módulo que se distribuyó, menos todo esto sin derivar por la derivada segunda sobre el módulo de la derivada primera. Partes vectoriales, acá derivada tercera, acá derivada segunda, acá derivada primera, acá derivada segunda. Esto es la derivada tercera. ¿Qué tengo que hacer con la derivada tercera según la fórmula? Multiplicarlo escalarmente por la derivada primera por la derivada segunda. ¿Sí? Acá estoy en el numerador de esta fórmula de la torsión. G' por G segunda, producto vectorial, todo eso, producto escalar derivada tercera. Bueno, yo sé que G' por G segunda es esta fórmula, así que lo traigo hacia acá entre corchetes. Por producto escalar la derivada tercera, que es todo este renglón que está acá arriba. Fíjense qué expresión espantosa, y sin embargo, qué simpleza y cuánta belleza matemática hay en lo que va a suceder ahora, porque yo lo que tengo que hacer es un producto escalar, y el producto escalar entre vectores perpendiculares me va a dar 0. Pregunto, ¿a quién es perpendicular el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda? Bueno, es perpendicular a la derivada primera y perpendicular a la derivada segunda. Entonces, cuando haga la distributiva, este vector tiene la dirección de la derivada segunda, así que cuando haga el producto escalar, da 0. Este vector tiene la dirección de la derivada primera, así que cuando haga el producto escalar, se va y da 0. Este vector tiene la dirección de la derivada segunda, así que cuando haga el producto escalar da 0 y se va todo ese término. Esos tres términos se van y el único que me queda es el primero, que tiene la dirección de la derivada tercera. Entonces, ¿cómo queda? Me queda esto multiplicando a eso. Todo lo demás se va y, bueno, fíjense que me queda el producto mixto en el numerador entre la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera, dividido el módulo elevado a la sexta. Todo esto es el numerador de la fórmula de la torsión. ¿Lo ven? Fíjense qué similitud hay, ¿no? Es el mismo producto mixto, nada más que arriba está para G y acá en la expresión a la que obtuve está para T. Si gana este denominador f' elevado a la sexta. Tomamos nota de eso, esta fórmula que obtuvimos, y vamos a la diapositiva siguiente. Sabemos que la curvatura, por definición, es el módulo del vector curvatura, pero el módulo, el vector curvatura es la derivada segunda. Entonces, esta derivada segunda que está acá abajo, su módulo, en realidad lo puedo sustituir por la curvatura. Y la curvatura ya la sé calcular en función de t. La curvatura es
el módulo del producto vectorial dividido el módulo de la derivada primera al cubo. Entonces ya puedo escribir la fórmula de torsión. Torsiones menos toda esa fórmula que está ahí arriba sobre la curvatura. Entonces, todo el numerador es esto que está acá. Ahí. Y el denominador, que es la curvatura al cuadrado, es todo esto elevado al cuadrado. Y ya conseguí escribir la torsión en función de t ahora, no en función de s. Ajusto esta fórmula y se acabó el problema. Distribuimos el cuadrado, me queda arriba el módulo del producto vectorial al cuadrado, abajo el módulo de la derivada primera a la sexta por potencia de potencia, y como acá tengo en el numerador el módulo a la sexta y en el denominador el módulo a la sexta, se simplifican y obtengo la fórmula de la torsión para un parámetro regular. Acá tenemos entonces ya la forma de calcular todo lo que vimos en función de un parámetro regular. Bueno, ejemplo, tomamos la misma curva, ¿no? La curva sobre la cual recién trabajamos el triedro de Frenet, y en la clase anterior habíamos reparametrizado y calculado la longitud en el mismo punto para evitar repetir las cuentas. Todo esto es lo que habíamos calculado, ¿m? Y para poder usar la fórmula de torsión necesito todavía la derivada tercera. Derivo la derivada de menos seno menos coseno, de menos coseno seno, de 0 es 0. Evalúo en pi. Coseno de pi es menos 1, con el menos adelante 1, seno de pi es 0, me queda 1, 0, 0. Llevo entonces todos los datos que tengo a la fórmula de torsión. Es el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda, que es esto que está acá. Producto escalar la derivada tercera, que es 1, 0, 0. Divido el módulo del producto cruz, acá, la raíz cuadrada de 2, elevado al cuadrado. Así que fíjense que acá arriba el producto escalar da menos 1, con el menos de adelante 1, y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Así que la torsión evaluada en pi es un medio. Vamos a ver esto sobre el gráfico. Bueno, esta es la curva en cuestión. La había puesto acá, justo en el ejemplo anterior, el punto en pi, y acá está calculada la torsión, es 0,5. Es qué tan separado está la curva en ese momento de su plano osculador. Muy bien. Eso es todo para la clase número 5. Están en condiciones de resolver el práctico número 5.